Disney nos regaló magia, castillos y canciones, pero los cuentos en los que se basaron tenían un origen muy distinto. Hoy vas a conocer la versión más antigua y desconocida de algunas historias que creías conocer. Un lado misterioso, sorprendente y completamente real. El personaje de Blancanieves viene de relatos muy antiguos, donde la reina no era solo vanidosa, sino también implacable. En la versión tradicional, su final no era una simple derrota. Se decía que enfrentaba un destino ceremonial y simbólico, que representaba el precio de su ambición. En el cuento de los hermanos Grimm, la obligaban a usar unos zapatos de hierro al rojo vivo y bailar con ellos hasta caer sin vida. Disney suavizó el cuento, mostrándonos cómo caía por un precipicio, pero su origen era mucho más oscuro. ¿Sabías que existía un castigo tan severo en esta historia? La sirenita que conocemos anhelaba un amor verdadero, y al final lo consiguió. Pero la historia original era un poema sobre sacrificio y tristeza. La joven sirena no obtenía lo que buscaba. El príncipe se casaba con otra, y a ella se le rompía el corazón, literalmente. Tenía la opción de apuñalar al príncipe para salvarse, pero no pudo hacerlo. Al final tenía que tomar una decisión difícil, que la llevaba a disolverse y desaparecer entre las olas, convirtiéndose en espuma de mar. No había final feliz. Solo un mensaje sobre aceptar lo que no puede ser. ¿Imaginas a Ariel con un desenlace tan melancólico? La historia de la Bella Durmiente también esconde un secreto. El cuento más antiguo no hablaba de un beso mágico o de un príncipe que la despertaba. En una versión llamada Sol, Luna y Thalía, un rey la encuentra dormida, y la historia toma un giro mucho más inquietante. Ella no despierta por un beso, sino mucho tiempo después, cuando uno de los dos hijos que tuvo mientras dormía, por accidente, le chupa el dedo y extrae la astilla envenenada. Su historia era una metáfora sobre el paso del tiempo y cómo una vida puede transformarse incluso mientras dormimos. Te cambia la perspectiva saber que el beso no fue siempre parte del cuento. El final original de Caperucita Roja no incluía un rescate heroico de un leñador valiente. De hecho, en las versiones más antiguas, no había leñador. El cuento estaba creado para advertir sobre los peligros del bosque y de confiar demasiado en extraños. El relato terminaba cuando el lobo disfrazado de la abuela lograba su cometido. Dejaba un final abierto, inquietante, como una advertencia directa para quien lo escuchara. No hables con desconocidos. ¿Crees que este final era más efectivo para enseñar la lección? En la película de Disney Rapunzel y Flynn Rider viven una gran aventura llena de acción y romance. Pero en los primeros relatos, Rapunzel y su compañero enfrentaban muchas más dificultades antes de reunirse. Cuando la bruja descubre su amor, le corta el pelo a Rapunzel y la destierra a un desierto. Luego, engaña al príncipe, quien, desesperado, salta desde la torre. Cae sobre unas espinas que lo dejan ciego. Uno de estos obstáculos hacía que él perdiera temporalmente la vista y vagara por el mundo durante años. Era un cuento sobre esperanza, persistencia y un amor que supera las barreras más dolorosas. ¿Qué te parece esta prueba de amor? Todos recordamos a las hermanastras de Cenicienta intentando probarse el zapato de cristal sin éxito. Pero en los relatos más antiguos, las hermanastras enfrentaban consecuencias más duras por su comportamiento. Para que el zapato les entrara, una se cortaba un dedo del pie y la otra un trozo del talón, por orden de su madre. La sangre las delataba. Al final, durante la boda de Cenicienta, unas palomas enviadas desde el cielo les picoteaban los ojos, dejándolas ciegas como castigo por su maldad. A nada gráfico, pero sí simbólico, mostrando que la justicia llegaba de una forma más severa. Disney transformó ese desenlace en un final amable y luminoso. La historia de Pinocho que nos contó Disney es la de un muñeco travieso que aprende a ser un niño de verdad. Pero el Pinocho tradicional, del libro de Carlo Collodi, enfrentaba desafíos muy fuertes por no aprender de sus errores. Era mucho más rebelde, y las consecuencias eran más crudas. Por ejemplo, en un momento, unos asesinos lo cuelgan de un árbol para robarle sus monedas, y la historia original terminaba ahí, con Pinocho sin vida. Su historia no era un cuento alegre, sino una reflexión sobre crecer, ser responsable y comprender que las decisiones tienen peso. El final original era sorprendente, y mucho más serio del que conocemos hoy. Los cuentos que inspiraron a Disney no eran malvados, solo eran relatos antiguos, hechos para enseñar lecciones profundas a través de símbolos y moralejas mucho más directas. Eran advertencias, reflexiones sobre la vida, la muerte y la naturaleza humana. Disney los transformó en magia, pero sus raíces siguen ahí,
esperando ser descubiertas. ¿Cuál de todas estas historias te sorprendió más? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustaría que hiciera una parte 2 con otros cuentos, házmelo saber. Gracias por acompañarme en este viaje a los orígenes de la fantasía.